Voy a definir términos como el ostracismo, pues, por ejemplo, el ostracismo social, psicológico, división o político, y también voy a hablar del ostracismo etimológicamente como de otros términos de simpatía o antipatía, eh, explicarlas etimológicamente. Voy a definir y voy a hablar etimológicamente de algunos conceptos. La palabra ostracismo viene del griego ostragimos, que es destierro y deriva de ostragón, un trozo de cerámica o concha. En la antigua Atenas, los ciudadanos escribían en estos fragmentos el nombre del político que querían desterrar. De ahí el nombre, ya que se usaban las piezas de cerámica para votar. Eso era antiguamente en la época de Grecia o de Atenas. Y muchos ciudadanos escribían a quién político había que desterrar. Se escribía en una cerámica y se sacaba y le desterraban. El término patología viene del griego patos, que es sufrimiento, enfermedad, y logos es un estudio tratado, significando literalmente el estudio de la enfermedad. Es una rama de la medicina que investiga las causas, el desarrollo y efectos de las enfermedades en el organismo, abarcando desde los cambios a nivel celular hasta los síntomas clínicos. Que la patología de lo que se encarga en realidad es de cuidar y de llevar a cabo una serie de investigaciones para intentar que esos órganos o esas enfermedades se puedan curar lo mejor posible de la ciencia y de las nuevas tecnologías. ¿De dónde proviene el término simpatía? También del griego, que es simpateia, que es comunidad de sentimientos, sufrir juntos, de sin, que es junto, y patos es padecimiento o sentimiento. Patología es enfermedad o un padecimiento. Pasó al latín como simpatía y luego, como se conoce hoy en día, la propia palabra, definiéndose como una inclinación afectiva y mutua y espontánea entre personas o la capacidad de sentir lo mismo que el otro. Eso sería la simpatía. Es el acercamiento de dos personas que son iguales o que uno y otro, pues, al final tienen la misma capacidad de sentir lo mismo, los mismos sentimientos, por ejemplo. El término antipatía viene del griego antipateia, que une el prefijo anti, que es contra, o en oposición a, que sería opuesto a, y patos, así un sentimiento padecer, significando literalmente antipatía, sentimiento en contra o sufrimiento contrario, refiriéndose a la presión natural o instintiva hacia algo o alguien, lo opuesto a simpatía. Si simpatía es el acercamiento de dos personas que tienen la misma postura, la antipatía es que puedes que no te guste de alguna cosa o de alguien. El ostracismo es el aislamiento, exclusión o destierro de un individuo por parte del grupo social o político, con origen en la antigua Atenas como una medida para desterrar temporalmente a ciudadanos considerados peligrosos para la democracia, aunque también se usa para referirse a la marginación social o política en cualquier contexto, usando el silencio o la ignorancia como forma de castigo. Aunque hoy en día, con un WhatsApp, como hacen los políticos, sobre todo si no te interesan, a muchos de los líderes y todo en el ámbito político lo destierran así diciendo ya no estás o te le envían a otro grupo o a otra o le apartan si tiene algún cargo ministerial, por ejemplo. Pero eso es el ostracismo, es aislar directamente, excluir o desterrar a los individuos, de un individuo sobre todo por parte de un grupo social o político, aunque en la antigua Atenas, en la antigua Grecia lo que se hablaba es de desterrar políticamente a aquellos que eran un peligro para la democracia ateniense. Hoy en día se refiere a la marginación social o política en cualquier contexto. Es decir, hoy en día es lo que se refiere el ostracismo es eliminar o quitar del medio a gente que puede molestar o que a lo mejor sea un incordio o que ya no tenga interés, como pasa, por ejemplo, en el ámbito político o en cualquier tipo de ámbito. Por ejemplo, ya sea social, familiar, eso sería. El ostracismo político es el apartamiento o exclusión de una persona de la vida pública, función o grupo, a menudo por razones políticas, inspirándose en la antigua práctica ateniense de desterrar temporalmente a ciudadanos influyentes para proteger la democracia. Consistía en una votación donde se escribían nombres en fragmentos de cerámica, los ostracos, lo que he hablado yo del término etimológico de ostracismo, de dónde viene, para expulsar a alguien por 10 años, sin quitarle bienes ni derechos, aunque con el tiempo se usó como revancha. Hoy en día es el aislamiento político, social de alguien. Es decir, que antiguamente lo que se escribía en las cerámicas, parte sobre todo de aquellos personajes que eran un peligro para la democracia ateniense del momento, se les escribía, se les echaba 10 años como mínimo, no perdían ningún bien ni nada, no perdían ni los bienes ni los derechos porque podían volver en un tiempo prolongado a su país, por ejemplo, en Atenas, y a partir de ahí, o en Grecia, y a partir de ahí volvían. Pero hoy en día ya esto se refiere más a la revancha, el ostracismo político, es decir, tú eres me molestas, te quito del medio y ya me pongo yo a otra persona más afín a mí que me haga más caso. El objetivo es decir, con que me diga sí, sí, si yo contestas o cualquier cosa y estas, como tienes discrepancias, por ejemplo, en el ámbito político, pues al final acabas fuera de la política, incluso de tu propio partido político. Por ejemplo,
El ostracismo psicológico y el ostracismo social son más complejos debido a que un ostracismo es el destierro o la expulsión de alguien, por ejemplo, en política es quitarle del medio y mandarle fuera del grupo parlamentario y a lo mejor él se mantiene como tiene otro puesto pues en el ámbito de la política. El ostracismo psicológico social son ya más afecciones que pueden provocar pues esos sentimientos muy dolorosos psicológicos en la persona por debido a las amistades, a la familia, al ámbito laboral. Por ejemplo, sería el trabajo, por ejemplo, el ostracismo psicológico se refiere al acto de excluir socialmente a alguien, haciéndole el vacío de forma deliberada, lo cual causa un profundo dolor emocional y efecto negativo a la autoestima, el sentido de pertenencia y la regulación emocional de la persona, manifestándose en sistemas cognitivos, es decir, de la mente, las ideas emocionales e incluso también físicos, similares a un castigo que no es físico, pero que es igual o que duele de la misma manera. Este proceso, como he explicado, puede ocurrir en el ambiente familiar, en relaciones interpersonales como el ghosting o en entornos laborales, generando sentimientos de rechazo y aislamiento de esa persona con el objetivo de decir yo estoy fuera y al final le rechazan y la persona pues queda dolorida, no físicamente, pero sí mentalmente y eso puede provocar pues, a lo mejor que la propia persona que se sienta así pues provoque sistemas a lo mejor incluso piense ya negativamente de todo. En cambio, y el ostracismo social también es el acto de excluir, ignorar o rechazar deliberadamente a un individuo o grupo por parte de una comunidad o grupo social, a menudo como castigo para disciplinar y puede manifestarse en el trabajo, en la familia o entre amigos, amenazando necesidades humanas básicas como la pertenencia y causando daño psicológico. Tiene sus raíces en la antigua Grecia como destierro político, pero hoy se entiende ya como un fenómeno psicológico y social que puede ser activo a través de acoso, que es algo vergonzoso y da asco también eso, o pasivo a través de que te digan muchas cosas y al final sea a través de un tratamiento silencioso, que si te dicen que no, que no, que no, que no, que no, esto no es lo más acorde, no es lo más acorde, porque ellos te lo dicen, porque tal, al final te pueden incluso hasta destrozar psicológicamente a cualquiera, esto pasa con cualquiera y al final provoca, pero que pasa en la familia, pasa en las relaciones de pareja, pasa en las relaciones entre amigos, pasa en el ámbito laboral y esas cosas que son muy peligrosas porque pueden provocar incluso que la propia persona se sienta ya mal y le provoque en su mente pues reacciones a lo mejor ya súper negativas, como mucho que ya incluso ni el propio especialista puede ayudar y acabe al final haciendo algo que sea ya nocivo para su propia salud. Con ello finalizo comentar que soy historiador y me gusta este vídeo relacionado con conceptos, algunos como los últimos que son en el ámbito de la psicología y del pensamiento, el resto son del ostracismo y de la expulsión o de la política y su etimología también. Darle a like, suscribiros, poner comentarios y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.